En el marco de los 10 años de la creación de la Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Inclusión Educativa, CASAIE, continuamos con el ciclo de entrevistas a referentes del sector discapacidad. Conversamos hoy con Carlos Escliar, un investigador de la educación que se ha detenido en observar la incidencia e importancia de las diferencias. Muchas gracias, Carlos, por aceptar este diálogo, que comenzaría preguntándote si es una utopía buscar que en la escuela no haya tensiones y que todos se escuchen con respeto y atención. ¿Esto es necesario y es posible? Bueno, primero muchas gracias, Silvina, un fuerte abrazo y empezando por esta cuestión, tengo que admitir que no soy muy amigo de las utopías porque me gusta muchísimo el presente, el trabajo en el presente. Me gusta mucho cuando un concepto se pone en el presente y no aparece como una promesa y no aparece como una postergación del presente, sobre todo cuando están en juego algunas vidas y algunos destinos que necesitan un presente con sentido. Entonces, en particular, con relación a esta cuestión, yo creo que imaginar otro mundo, otras vidas y otra institución escolar nos hace pensar en que todos los conceptos que hemos revisado hasta aquí tienen que cambiar de tiempo verbal. Todo lo que se ha puesto en el futuro tiene que ponerse en el presente. En eso se ha transformado radicalmente tanto la idea de igualdad como la idea de desigualdad, porque partíamos de la base de que la igualdad podía prometerse sin más, podía ponerse en un lenguaje de la promesa, podía anunciarse o enunciarse aunque estaba reñido con las prácticas cotidianas, con las formas institucionales o con los modos de organización escolar. Y hoy evidentemente se trata de cómo imprimirle al presente un recomienzo, un cambio que se actualiza en el día a día y no esa transformación tan anunciada que deja generalmente a muchos sujetos en la espera, en una situación incómoda, dolorosa, sin sentido. Entonces señalo dos aspectos de esta idea de utopía y de esta idea de presente, sin negar la trascendencia que han tenido hasta aquí las grandes utopías latinoamericanas en relación a la educación. Una es cómo se ha transformado justamente la idea de igualdad, que está tan combatida, tan negada, quizás justamente porque no ha alcanzado la masividad de la población, quizás porque no ha modificado sustancialmente la materia de las relaciones, la materia de la comunidad, la materia de los aprendizajes, como para entonces desencadenar una igualdad que se sienta, yo diría, más como atmósfera, como clima, como posibilidades de participación, y como esta idea básica que yo considero hoy y que nos liga profundamente a la idea de inclusión, que es la idea de recomenzar, de no repetir la estructura del nacimiento, de no repetir las condiciones en que hemos nacido, que son justamente las que producen la mayor desigualdad en nuestro país y en nuestra región, que es un poco esta idea de dime dónde has nacido, dime cómo has nacido, y de alguna manera plantear una profecía de lo que podrás o no podrás hacer en la vida y en la educación. Creo que justamente la gran transformación consiste en contradecir esa idea de nacimiento, contradecir esa idea de que ya hay un destino trazado de antemano, y es ahí donde la igualdad cobraría fuerza, ¿no? En cambio, la desigualdad, que es la otra gran transformación, ha sido justamente no solo la de ser un residuo de una mala aplicación o de una insuficiente aplicación de políticas de igualdad, sino sobre todo que ya hay una teoría, una práctica social, económica, cultural, que parece querer la desigualdad inicial, plantearla como requisito para introducir todas estas nuevas nociones de competitividad, de esfuerzo, emprendedurismo,
que también dejan un tendal de gente absolutamente excluido. Entonces creo que si las utopías son aquellas que nos permiten ver más adelante, hoy el gran desafío tiene que ver con cómo le damos al presente una materialidad que permita que todos y todas encuentren en las instituciones educativas no solo un espacio para ocupar, sino sobre todo un lugar para habitar. Y creo que en eso resuena la idea de inclusión, a diferencia de otras ideas que han atravesado las políticas públicas. Y en un modelo educativo que va que más allá de lo que digan las leyes o los discursos, aún parece poner en el centro la igualdad y una abstracta normalidad. ¿Qué hace falta para educar de verdad al otro así como es y no buscando primero moldearlo según la propuesta del sistema? Bueno, muchas gracias por la pregunta, pero hay varios obstáculos en la pregunta que necesitaría allanar o recorrer o pensar juntos, porque no pondría en el mismo lugar la idea de igualdad y la idea de normalidad. Yo creo que la idea de igualdad que está tenida de homogeneidad o de equivalencia no es la que en mí ha funcionado. Yo repito que para mí la idea de igualdad tiene que ver con la creación de una atmósfera de trabajo, de una atmósfera de tarea, donde cualquiera se sienta habilitado a formar parte de un ambiente educativo. Entonces separaría la idea de igualdad de la idea de normalidad, que a mi modo de ver ha sido históricamente la gran responsable de la prohibición de cuerpos, la prohibición de ciertas formas de aprendizaje, y siempre he sostenido que para mí, más allá de los textos jurídicos, la inclusión es una desnaturalización de la idea de normalidad. Ese para mí es el gran enemigo. Por otro lado, hay un problema con la racionalidad jurídica de esta época, porque la racionalidad jurídica sigue siendo de algún modo paternalista, anuncia uh, la habilitación de ciertas identidades o de ciertas posiciones en el mundo, de cierta multiplicidad, de cierta pluralidad, pero no invita a conversar, fija la conversación en un tipo de lenguaje en el que no todos ni todas pueden conversar ni pueden tomar la palabra. Entonces yo preferiría, si fuera posible, pensar todo este meollo de la cuestión en los siguientes términos, lo que no quiere decir que no siga siendo un rompecabezas difícil de desarmar o de armar justamente. Una es que seguimos sosteniendo la idea de normalidad ahora puesta, yo creo, en el centro de gravedad del aprendizaje. La gran crítica que se le hace a la escuela de hoy es que los chicos y las chicas no aprenden, o por lo menos que no aprenden en los términos escolares. Hay como una especie de centralidad del tema del aprendizaje, lo que lleva a que las experiencias educativas abandonen planos de enseñanza y los reemplacen por planos de evaluación del aprendizaje. Es decir, hoy el sistema educativo está traccionado mucho más por las evaluaciones que por las enseñanzas. De tal manera que, visto así las cosas, es muy difícil despejar la idea de normalidad, porque a pesar de que hay grandes avances en la idea de no hay normalidad de cuerpo, no hay normalidad de sexualidades, no hay normalidad de razas, no hay normalidad de comunidades, al mismo tiempo el aprendizaje se erige como la figura tirana de esta época. Sobre todo porque está fascinada con la idea del aprendizaje individualista, utilitario, de provecho individual, y no del aprendizaje colaborativo, del aprendizaje comunitario, o del saber, o del conocer, o de tener experiencia. Entonces, la otra parte de la afirmación de la cuestión es que habría que dejar ser quienes somos o quienes son esos otros. Y en este sentido, lo que yo diría es que la escuela
quiera o no quiera, lo explicite o no lo explicite, es siempre una experiencia multiplicidad. Entonces yo creo que se parte de la idea de una afirmación de ser quien se es, pero también hay una invitación pendiente a poder ser otras cosas además de lo que se es. En esto hago una revisión de mis propias palabras, de mis propios escritos, a propósito de haber planteado alguna vez que todo empieza con un sí, todo empieza con una afirmación. No se puede empezar una relación educativa negando al ser quien es o quien puede ser o quien cree ser. Pero a esto le agregaría, le sumaría que la escuela no es solo un lugar de identificación o de afirmación de identidad, sino también de pluralidad y multiplicidad, porque de eso se trata el mundo, porque de eso se trata la vida. Y el gran pasaje entre la vida familiar y la vida escolar, o entre la vida personal y la vida colectiva, o entre la vida íntima y la vida pública, consiste justamente en este pasaje, en que no se trata apenas de mi vida y de mi mundo, no se trata apenas de tu vida y de tu mundo, sino que se trata del mundo en un sentido múltiple y plural, y creo que de eso también habla la inclusión educativa. Y en tu libro Pedagogía de las Diferencias propones pasar de la pregunta de qué pasa con la inclusión a qué nos pasa con la inclusión, un poco lo que venías diciendo, pero hay ahí un tránsito entre lo exterior, entre lo formal y lo interior y subjetivo, ¿no? Sí. ¿Qué implica en actitudes concretas este cambio de eje desde el que vivenciar la experiencia inclusiva y qué tanto se da en el día a día en las aulas? Bueno, por un lado ese pasaje entre qué pasa con la inclusión, que efectivamente parece un problema fuera de nosotros, como si no nos concerniera, no nos tocara, como si no se tratara de una experiencia puntual. Al nos pasa es justamente cambiar la idea de inclusión de ser un tema de una formación, un tema de una materia, un tema de una disciplina, un tema del profesorado, un tema de la universidad, a pasar a ser un modo de relación y sobre todo un modo de experiencia. Un modo de experiencia que poco a poco va borrando la palabra inclusión porque no la necesitaría, porque crearía un vínculo esencial entre estudiantes, maestros, profesores, horizontal, transversal, múltiple otra vez, pero que en ese pasaje entre qué pasa allí afuera ocurre una distancia indebida con la práctica educativa. Entonces, el gran giro que yo he planteado, no solo en relación a la inclusión, entre qué pasa y qué nos pasa, tiene que ver con esa idea de que la escuela es un lugar y un tiempo de afectos, de afectación, que nos afecta, que nos incomoda, que nos perturba, que nos modifica, que nos transforma. Y yo encuentro en muchos proyectos que este pasaje se ha producido realmente, es decir, que se encarna la idea de inclusión como un vínculo esencial. Y en otras sigue siendo un tema distante. Yo creo que en la medida en que se introduzca esta cuestión solo como un tema de un programa de formación, como pudo haber sido en otro momento el tema de la drogadicción, o como pudo haber sido en otro tiempo el tema de la discapacidad vista de forma aislada, la relación será temática, la relación será informativa, la relación será descriptiva, pero nunca será experiencial. Y me parece que en la educación los saberes, las prácticas tienen que ver con ese enorme, difícil, arduo y álgido pasaje entre que algo pasa y algo nos pasa, tal la definición de experiencia, ¿no? Experiencia quiere decir cuando algo aparentemente exterior aparece en nuestro interior transformado y nos da a pensar. Se nos abre como un problema, como una pregunta, a resolver pedagógicamente y no temáticamente, en una especie de debate entre especialistas o en una especie de debate sobre el lenguaje, nada más, sino justamente a propósito de una comunidad
que decide pedagógicamente y que resuelve pedagógicamente los conflictos en su interior. Y en este sentido, se está registrando una orientación hacia esa dirección, por lo que decís. A ver, los grandes conflictos siguen siendo, por ejemplo, y esta fue una batalla que he emprendido particularmente, el acceso universal a las escuelas privadas y públicas de los chicos y las chicas con discapacidad, porque todavía hay una suerte de selección de personal en las escuelas, como diciendo no me corresponde, no estoy preparado, no tengo un proyecto o afecta mi proyecto que haya este tipo de estudiantes en mi institución. Entonces yo creo que hay dos enormes discusiones que todavía están pendientes, una al principio, que es ese acceso universal, y otro que tiene que ver con perder de verdad la obsesión por el aprendizaje y reelaborar las enseñanzas, es decir, qué quiere decir educar eh, sin tener que asimilarse a lo que la época o ciertas políticas públicas exigen provisoriamente, ¿no? Yo creo que hay hoy una fuerte tendencia a relacionar educación con preparación o con exigencia de rendimiento, y allí pierden la batalla casi desde el inicio muchos chicos y chicas que nacen, repito, en una circunstancia de desigualdad que debe ser prevenida por políticas públicas mucho más amplias y no por la escuela, que tiene que asumir otras tareas que generalmente no llega a tiempo o está a destiempo por esa desigualdad inicial. Buenísimo. Muchísimas gracias, Carlos. En nombre de Casaye te agradecemos esta generosidad tuya al compartir estas investigaciones, estos conocimientos, estos avances propios de tu pensamiento en este ciclo de podcast por los 10 años de la Cámara. Y yo celebro esos 10 años, me sumo a este homenaje, celebración, y agradezco que me hayan dado este tiempo para expresar mis ideas. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.